Vamos a contar ahora lo que aparece en los libros normalmente como el experimento de Henry o la experiencia de Henry, que es un enfoque un poco distinto para llegar a las mismas conclusiones a las que hemos llegado a partir de la ley de Faraday. Para ello vamos a imaginar que tenemos una barra conductora, tal y como aparece en la figura, una barra conductora, que es esta de aquí, y esta barra conductora de longitud L, vamos a suponer que se va a desplazar en esta dirección, con una velocidad v. Este desplazamiento se produce de forma perpendicular a un campo magnético existente. Veis aquí estos simbolitos, estos círculos que representan el campo magnético. Pues la barra se desplaza de forma perpendicular al campo magnético, como el que muestra la figura. Tal y como ya hemos estudiado, se va a producir una fuerza de Lorentz sobre los portadores de carga que hay en el interior de la varilla. Si nos fijamos en uno de esos portadores de carga, representado aquí con esta bolita con un signo menos, vamos a suponer que los portadores de carga son electrones. Si la velocidad es v y el campo magnético es b, entonces lo que va a ocurrir es que va a aparecer una fuerza de tipo magnético, una fuerza de Lorentz F. Es hacia arriba porque no olvidemos que la carga es negativa. Por lo tanto, el producto vectorial de V a B daría lugar a una fuerza positiva sobre las cargas positivas, y en este caso, al ser una carga negativa, pues es una fuerza hacia arriba. ¿Qué consecuencias va a tener la existencia de esta fuerza que tenemos sobre los portadores de carga que hay en el interior de la varilla? Bueno, pues lo que va a producir es que las cargas negativas van a tender a desplazarse hacia la parte superior de la varilla y las cargas negativas van a tender a acumularse en la parte inferior. Pero esta separación neta de cargas va a dar lugar a la existencia de un campo eléctrico. Ese campo eléctrico que representamos con esta flecha de color azul. La fuerza eléctrica que aparece debido a este campo eléctrico, cuando sea suficientemente intensa, se va a oponer a la separación de las cargas. Por lo tanto, sobre cada portador de carga de los que tenemos en la varilla, vamos a tener dos fuerzas distintas. Por una parte, la fuerza de Lorentz, que va a tender a desplazarlo hacia arriba, y por otra parte, una fuerza de tipo Coulomb, una fuerza eléctrica, que va a tender a desplazarlo hacia abajo. Al final, ambas fuerzas se equilibran. En ese equilibrio, tal y como tenéis en la ecuación 303, cuando alcancemos el equilibrio, lo que va a pasar es que la fuerza de tipo Lorentz y la fuerza eléctrica van a ser iguales, y por lo tanto, sustituyendo cada una de ellas por lo que vale, la fuerza magnética sería igual a E, que es la carga eléctrica, por V, que es la velocidad de la varilla, por B, que es el campo magnético. Mientras que la fuerza de Coulomb sería E, que es la carga, por el campo que se forma. De aquí, la carga se nos iría con la carga y nos quedaría finalmente que el campo eléctrico que se formaría ya en la situación de equilibrio sería igual a la velocidad con la que desplazamos la varilla por el campo magnético. Quiero que os deis cuenta que el campo eléctrico en el interior de la barra tiene que ser homogéneo. No va a ser distinto de unos puntos a otros. Y además esto va a ser así porque tanto el campo magnético como la velocidad se van a mantener constantes. Vamos a suponer que siempre van en lo mismo. Si recordamos la relación que había entre el campo eléctrico en una determinada localización del espacio y el potencial,
teníamos que el campo eléctrico es la derivada del potencial eléctrico con respecto a I, con respecto a la distancia. Podemos despejar de aquí pasando diferencial de I al otro lado y haciendo la integral a ambos lados del igual. Y nos quedaría que el potencial es la integral, en este caso entre 0 y L, que es la longitud de la varilla, del campo eléctrico por diferencial de I. Como hemos dicho que el campo eléctrico es homogéneo, podemos sacar este campo eléctrico fuera de la integral, podemos sacarlo al exterior, de tal manera que nos va a quedar simplemente que el potencial es el campo por la integral entre 0 y L de diferencial de I. Esto es ni más ni menos que la longitud de la varilla. De aquí obtenemos que el campo eléctrico es el cociente entre la diferencia de potencial entre los extremos de la varilla y la longitud de la varilla. Si igualamos las ecuaciones 203 y 204, tienen que ser idénticas porque estamos hablando del mismo problema, obtenemos que el producto de la velocidad de la varilla por el campo tiene que ser igual al cociente de la diferencia de potencial entre los extremos de la varilla por la longitud. O lo que es lo mismo, la diferencia de voltaje entre los extremos de la varilla es directamente proporcional a la longitud de la varilla, a la velocidad con la que la desplazamos y a la intensidad del campo magnético. Vamos a reservar esta ecuación para un poquito más adelante. La vamos a utilizar dentro de unos minutos. Volvamos al dibujo de la varilla. Por lo que estamos viendo, la varilla en movimiento dentro del campo eléctrico se comporta como una especie de pila, porque es capaz de crear entre sus extremos una diferencia de potencial. Para poder conseguir desplazar cargas por medio de esta pila, de este ingenio que hemos pensado, tendríamos que ser capaces de unir ambos extremos mediante un circuito. Y eso se consigue mediante esta construcción. Vamos a poner una especie de horquilla o U conductora que nos permita conectar la parte superior y la parte inferior de la horquilla. De tal manera que lo que vamos a tener es una corriente. Cuando yo desplace la varilla va a aparecer una corriente moviéndose a lo largo de ese circuito. Nosotros en capítulos anteriores hemos estudiado las fuerzas que aparecen sobre las corrientes eléctricas, sobre los elementos de corriente, cuando están dentro o en las inmediaciones de un campo magnético. En este caso, la varilla también es un elemento de corriente que está en un campo magnético. ¿Cuál va a ser la fuerza que aparece sobre esta varilla por el hecho de estar en un campo magnético? Bueno, pues esa fuerza va a ser, la tenemos aquí escrita, un poquito más abajo, aquí, va a ser esta de aquí. La fuerza sobre un elemento de corriente, si recordamos, es la intensidad, es el producto de la intensidad que circula por ese elemento de corriente por su longitud multiplicado vectorialmente por el campo magnético. Como en nuestro caso el campo magnético y la barra son perpendiculares, sería el módulo del primero por el módulo del segundo por el seno del ángulo que forman. Es decir, la fuerza, el módulo de la fuerza sería ILB. ¿Esto qué significa? Pues significa que para conseguir que la barra se mueva a velocidad constante, vamos a necesitar aplicar una fuerza externa que contrarreste el efecto de esta fuerza que va a aparecer por el hecho de estar en un campo eléctrico. Esto viene perfectamente explicado en este dibujo. Para conseguir desplazar la barra con una
velocidad constante, para que no haya una aceleración sobre ella, tenemos que compensar la fuerza que aparece sobre ella por el hecho de estar en un campo magnético con una fuerza exterior, a la que hemos llamado fuerza externa. De tal manera que ambas se anulen y podamos desplazar la barra con una velocidad constante. Hay un detalle que me imagino que si habéis seguido con atención lo que estamos haciendo, seguramente ya se os habrá ocurrido. Y es que si yo desplazo la barra desde el primer punto del punto inicial, este punto de aquí, hasta el punto final, la superficie de la espira disminuye. Fijaos que inicialmente la superficie sería esta que estamos marcando aquí. Y conforme la barra se desplaza, la superficie disminuye. Esa variación de la superficie conlleva una variación del flujo magnético que atraviesa la espira, que podemos calcular. ¿Cuánto valdría la variación del flujo? Vamos a fijarnos con detalle en que esa variación de flujo va a estar relacionada con la superficie que voy a marcar ahora de color verde. Esta superficie de aquí. Vamos a ponerla de color verde. ¿Veis? ¿Cuánto vale el área de ese rectángulo? Sería la base, que es la distancia desde este punto hasta este punto, que la podemos calcular como el producto de la velocidad a la que estoy moviendo la varilla por el tiempo durante el cual la estoy moviendo, v por incremento de t. Y la altura, que sería la longitud de la varilla. Ese incremento de superficie sería v por incremento de t por l. Tal y como tenemos aquí. ¿Veis? El incremento de superficie sería L por V por incremento de T. Por lo tanto, si yo cojo el incremento de T que tengo en la parte derecha de la ecuación, este de aquí, y lo despejo, lo paso al otro lado dividiendo, obtengo que la variación de flujo partido por la variación del tiempo es igual a menos B por L por V. Pero, sin duda, os sonarán esa secuencia de letras BLV. ¿Dónde había aparecido BLV? ¿Os acordáis que nos habíamos guardado una ecuación para más adelante? Hace unos minutos hemos visto, por unos razonamientos bastante simples, que... A ver, lo tenemos. Un segundo que me he ido muy atrás. Aquí. Hemos llegado a la conclusión de que L por V por B en nuestro problema, L la longitud de la varilla, V la velocidad a la que se desplaza y B el campo, el producto de esas tres magnitudes era la diferencia de potencial entre los extremos de la varilla. Si os dais cuenta, ahora acabamos de ver B, L, V, de nuevo aquí. Esto, tal y como hemos razonado hace unos instantes, tiene que ser la diferencia de potencial entre los extremos de la varilla. Luego, fijaos qué curioso, la conclusión a la que acabamos de llegar es que la diferencia de potencial que va a aparecer entre los extremos de la varilla, que es la que provoca que las cargas se desplacen a lo largo del circuito, tiene que ser igual a menos la variación de flujo con respecto al tiempo. Esto es justamente lo que dijo Faraday. Es decir, acabamos de llegar a las mismas conclusiones que a las que Faraday llegó, pero utilizando un razonamiento
en el que nos basamos en las fuerzas que aparecen sobre un conductor en presencia de un campo magnético. Hasta aquí la teoría. Ahora haremos algunos problemas